Bienvenidos, se abren las puertas del set de rodaje de Onda Metropolitana, se encienden las luces, encendemos cámaras y acción. En directo desde Ciudad Real en Onda Metropolitana. Hablando en cine, protagonizado por la Escuela de Cine de Ciudad Real. Bienvenidos una vez más a Hablando en Cine, estamos en la 104.4 FM, Onda Metropolitana, tu radio de Ciudad Real. Saludos a nuestros colaboradores, Andrés, Mila, Jota, Santi, y hoy tenemos dos nuevos invitados, tenemos a Ángel Prado, muy buenas, y a Diego Arasa. Bienvenidos. Hoy quiero empezar el programa con un sonido muy peculiar, que enseguida yo creo que vais a entender el porqué. A mi entender, hoy vamos a tratar un tema que es el tema del terror y para mí este sonido me ha causado pavor todas las veces que lo he podido escuchar, vamos, en videojuegos, en las películas, como politono en los móviles cuando se podía poner. Así que vamos a oírlo y a ver qué opináis. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis reconocido el sonido? Yo no sé si lo he reconocido, pero tengo miedo. ¿No lo habéis reconocido? ¿En serio? Yo tampoco. No me digáis, por favor. Además estuvo en el ranking 1 de esta semana que hemos estado poniendo las películas de terror favoritas de cada uno. Alien. Este era el sonido de cuando la tripulación del Nostromo cogía el sensor para ver dónde estaba el alien. Es que era, no sé, no sé si tenéis la imagen en la cabeza, sí. que es que además era una sensación, una escena sonora, ¿vale? Porque, bueno, visual, sí, tenías el visor del sensor, que veías que se estaba acercando, pero es que el sonido, es decir, es que lo tengo delante y no le veo, que es lo que le pasaba al jefe de la tripulación, que le decía que está delante de ti, y dice, pero es que no lo veo. Sí, cierto. Y estaba todo el rato, pi, y esa escena cuando aparece el alien delante de él y le lanza, bueno, que no le da tiempo ni a lanzarle lanzallamas. Tremendo, tremendo. Por lo tanto, os lanzo preguntas y quiero que me contestéis cada uno. ¿El cine de terror sigue dando miedo en la actualidad? Santi. Bueno, sé que habrá opiniones contrarias, pero bueno, opiniones para todos los gustos. Yo, a mi gusto, estoy muy desencantado y era un enamorado del cine de terror. Pero quitando pequeñas cositas... y más que miedo es entretenimiento, para mí no. Para mí ha perdido esa intensidad que podía tener hace tiempo. Y quería comentarte con respecto al sonido que has puesto antes, que igual que está ese de Alien, yo te digo que en una playa pones la banda sonora de Tiburón y eso sí que da miedo. Claro, pero el sonido es un sonido, se llama sonido Foley, en este caso lo que hemos puesto. Correcto. El sonido que tú dices es sonido de la banda sonora, sí, concretamente. Ya es banda sonora. Hay bandas sonoras que efectivamente las oyes y todavía siguen causando pavor, ¿sabes? También podemos hablar de ellas luego más adelante con Jota. A ver cuáles son así las bandas sonoras más espeluznantes del cine. Andrés, ¿sigue dando miedo? A mi modo de ver, sí. Creo que lo que ha hecho el cine de terror ha sido a lo largo del tiempo estilizarse, ¿no? Empezó un subgénero de terror mal llamado, a mi forma de ver, como el terror de culto, el terror elevado, con los Ari Aster y su Midsommar y Hereditary, Babadook, un alto terror, efectivamente, un bajo terror, exactamente, algo así. Que para mí no está bien dividirlo, porque al final lo que está haciendo con eso se excluye ir a la otra. Como clases sociales. Claro, el público va a ve Expediente Warren y los listos vemos Hereditary.
No, tampoco es eso. Pero yo creo que sigue dando miedo y que incluso goza de muy buena salud, porque creo que ahora han salido nuevos directores que lo están tratando muy bien. Están intentando dar una vuelta de Sí, tuerca. están intentando dar una vuelta de tuerca. Las tramas son más difíciles, quizás los personajes menos arquetípicos, Nuevas técnicas. entonces creo que goza de buena salud. Hablaremos también de algunas técnicas nuevas que se están utilizando. Jota, a ver. A ver, a mi punto de vista, antes sí que me daba miedo. He de decir que antes era un cagao, ¿vale? Yo veía cualquier cosa y me cagaba vivo, así que a mí asustarme era fácil. Ahora, ¿actualmente me da miedo el cine de terror? No. No como tal. O sea, No te da miedo. no. O sea, si tú has preguntado, ¿da miedo? A mí como tal, no. O sea, yo antes salía de una película de terror y me iba corriendo del pasillo. Apagaba las luces y salía corriendo. Pero Jota, has crecido. No, coño, ya me entiendes. Sí, claro. He crecido, pero lo sigues haciendo. Así que aquí no mientas. Confieso. Aún así, ha puesto un punto de vista muy bueno, que es, has preguntado si da miedo. Es importante porque tú puedes disfrutar mucho una peli de terror, pero que no te dé miedo. Por Exacto. ejemplo, un buen slasher no tiene por qué darte miedo para ser buena película. Puede ser como el que le gusta las atracciones, que le gusta la adrenalina y pasarlo mal. Efectivamente. Y por eso ver películas... A mí, por ejemplo, me gusta ver pelis de miedo, no porque me causen miedo, sino por el gusto, ¿no? De decir, estoy viendo una película Claro. que me voy a la cama diciendo, ostras, qué peli más guay, ¿no? Puede ser un slasher o de gore sin problema. Ahora también veremos los géneros. Pero que te cause un miedo, como dice J, de ir encendiendo las luces, a mí la verdad es que pocas veces. Y bueno, ahora hablaremos cada uno de nuestros inicios de a lo mejor cuál fue la primera película de terror que vimos, cuál nos ha causado más impacto en nuestra vida, ¿vale? Yo es que tengo el recuerdo muy... con Freddy Krueger. Os contaré. Vale. Mila. Es un ¿Sueles ver tema películas de miedo? muy interesante. Yo era muy fan de las películas de miedo y conforme he crecido he desarrollado tanta ansiedad viéndolas que las he dejado un poco de lado, he de decir. Pero aún así sigue siendo un género que me gusta muchísimo y estoy bastante de acuerdo con Andrés en el sentido en el que quizás las películas de miedo ya no den tanto miedo porque ya lo hemos visto todo, porque entran en juego muchas cosas, pero sí es verdad que se está desarrollando un género nuevo en el que al final las tramas que hay, los personajes, tienen mucha más importancia que el darte miedo y darte un susto, sino que al final intentan enseñarte algo o intentan contarte una historia que sea diferente y con técnicas que ya hablaremos de ciertas películas que están intentando utilizar que también son diferentes y novedosas. Pero que me da a entender, no consumes ya cine de terror. Sí veo, ¿O sí? pero ya no tanto como antes, ya me cuesta mucho. ¿Y en la lectura? La lectura tampoco es un género que lea mucho, la verdad. No Soy parece más que de haya mucho fantasía. género de terror en lectura, ¿verdad? Lo hay, pero está un poco de lado. Si quitas a Stephen Ahí, King, es como que nadie sabe más del género de terror. Sí. Bueno, es que Stephen King es un monstruo. El es que- terror gótico Sí. está A mí bien me gusta mucho en la literatura, ¿verdad? Henry, no sé, es un nombre extraño. Luego, si queréis, lo ponemos por algún lado. Pero es un autor actual que sí que tiene libros de terror y a mí me gustan muchísimo porque es de lo poco que leo de terror de él. Y está muy bien. Perdón, Andrés, ¿qué habías dicho? No, que en el terror gótico en literatura está muy bien. El Sí. Drácula, Los monstruos clásicos siempre vuelven. Eso es. Tienen calidad. Anne Rice, con Muy su bien. entrevista con el vampiro, Han hecho la serie ahora. toda la saga de Lestat, La Reina de los Condenados. De hecho, ya lo hablaremos más adelante, pero el cine del terror obviamente empezó con la literatura. Ujú. Y de nuestros invitados hoy que tenemos nuevos, ¿quién quiere empezar? Me da igual. ¿Quién quiere? Ángel, Yo mismo. ¿qué opinas? Pues a ver, yo sinceramente considero que en verdad es un poco como Andrés. Hay que adaptarse a los nuevos enfoques porque ya no es lo mismo, hay muchos factores que influyen. A mí en lo personal no siento terror. También es cierto que yo no soy muy afán del género de terror en el sentido de que yo no lo consumo actualmente porque ya no me da el terror como me daba de pequeño. Yo mayormente lo veía con mi madre, pasábamos el rato, nos cagábamos y luego ya a ver quién iba al baño por la noche. ¿Quién iba al baño? Yo... Vale. ¿Y Diego, qué opinas? Yo sí soy un gran amante del cine de terror desde siempre. Estoy de acuerdo con Andrés en que el hecho de que haya tecnologías nuevas y el género esté más estudiado ayuda a que se haga mejor.
¿vale? No en todos los casos, obviamente, pero sí que es cierto que yo soy amante del cine de terror psicológico, concretamente. A mí esa forma de recurrir a los sustos fáciles, a los screamers, me molesta mucho, Pero sobre todo el cine de terror psicológico creo que cada vez se está haciendo mejor y es lo que consigue realmente hacer que me cueste más dormir. Diego ha tocado un punto interesantísimo y es que, claro, ha dicho que el cine de terror ya se ha estudiado y eso es verdad. Se ha estudiado tanto y está tan regurgitado que... Sí. No, perdona. Dime. Es que me está viniendo a la mente ahora mismo la imagen de cuando se estrenó Paranormal Activity, no sé si os acordáis, fue la hostia, porque también marcó un antes y un después, en el que se hizo un estudio que pusieron cámaras dentro de las salas de cine grabando a la gente, las reacciones. ¿Os acordáis de esos vídeos? Sí. Yo tengo la carne de gallina ahora mismo, porque me acuerdo que la gente sentía auténtico pavor, pero no 1, 2 o 3, no. Toda la sala saltando y gritando con una película hecha con 4 duros y unos efectos especiales súper sencillos. Pero ¿qué pasa? Que no se había explotado hasta entonces el género paranormal de esa forma, con las nuevas tecnologías. O sea, con cámaras. Es que unas cámaras de seguridad de baja calidad no se ven, hasta con cables, ni se veía. Mismamente, el recurso del que tú has hablado de Alien, en el que una especie de sonar, ve al alien, pero tú no eres capaz de verlo, sino que tú estás enterando su proximidad a través del sonido, ese recurso a partir de Alien ha sido explotado de maneras... O sea, en todas las películas de terror o en muchísimas películas de terror en las que hay monstruos, utilizan este recurso. A lo que voy que, claro, el cine avanza estudiándose a sí mismo. Y es verdad que al final hay algunas películas de terror que terminamos viendo y decimos, esto lo he visto en tal lado, esto lo he visto en tal lado. Son refritos y son... A ver, siempre, yo sabéis que en mis clases lo digo, que si un cliché funciona, utilizarlo. Pero a estos niveles. Recordad siempre, al que no me esté viendo, la mano la pongo abajo, no la pongo arriba. A un nivel bajo Nobel, si un cliché funciona, porque Alien, Tiburón se hizo antes que Alien. Luego llegó Alien, nadie quería hacer la película, pero llegó Ridley Scott y dijeron, mira, esto es como Tiburón, pero en el espacio. Fue solo decir esa frase y funcionó. Y fíjate lo que ha generado. Pero claro, yo cuando ponía de referencia a Alien me refería a la primera, porque luego todas las demás han sido ya... ha sido ciencia ficción acción. De hecho, ciencia ficción militar, se llama concretamente. Porque entra en juego ya lo que es los cuerpos de los marines espaciales estos que tienen... Como Predator. Sí, exacto. Pero es que Alien 1 se considera ciencia ficción terror. Sí. Y además está considerada, creo que, la 6ª película de terror de la historia del cine. Sin duda. ¿La primera sabéis cuál es? Supongo que El Exorcista. El Exorcista. Pero esto de La Bruja de Blair también está por ahí. ¿Vale? O sea, hay películas que dices, sí, o sea, tienen que estar aquí y de luego El Exorcista fue una de ellas. Clásicos. Quiero haceros una reflexión mía de mi experiencia después de mi primer largometraje, en el que, bueno, claro, es que hice primero un largo y después hice un corto. Yo empiezo la casa por el tejado. Con el primer cortometraje que hicimos con Macroproducciones, lo hice junto con 2 amigos, Carlos Casero y Sergio Maldonado, pues propusimos entre los 3 hacer un corto de terror, precisamente. Y es que puede parecer que hacer cine de terror es fácil. Sí y no. O sea, tú puedes hacer que los actores den un grito o se enfaden, ¿no? Simular una ira dentro de la cámara es factible, es muy factible a día de hoy. Y con mis alumnos yo lo compruebo, cuando hacemos las pruebas de interpretación se hace. Pero luego causar miedo de verdad ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Es como el género de risa, pues sí, reír. Tú te puedes reír de cualquier coña que hables con tus amigos, pero que lo entienda todo el mundo, eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el primer cortometraje de terror que hicimos se llamaba Corten. Es básicamente un grupo de jóvenes que van a grabar un film, es un film footage, un metraje encontrado a un edificio abandonado, y son atacados por una entidad. O sea, ya estábamos tratando y estábamos trayendo de vuelta algo parecido al género del proyecto de La Bruja de Blair, sin saberlo. O sea, recordad, estamos hablando del año 2009, chicos. O sea, esto hace muchísimos años ya. Pues, ¿cómo decíroslo? El cortometraje funcionó muy bien, lo hicimos en un solo día, estuvimos rodando aquí en el antiguo casino de Ciudad Real. Vamos, nos dejaron prácticamente las llaves y nos hicimos cargo absolutamente de todo y confiaron en nosotros. El rodaje fue muy bien.
Y este cortometraje se presentó también a varios festivales, estuvimos finalistas, no ganamos, pero oye, que con tu primer corto te premien, o sea, bueno, te digan esta finalista y además con un género de terror. Que ya sabéis, por ejemplo, que en los Oscars no pasa esto. Igual que estuvimos hablando con el cine animación con José Fede en los primeros programas. Es decir, ¿por qué no tiene su propio... O sea, tiene que tener su propia categoría, no puede entrar dentro del cine y ganar un Oscar, una película de animación, tiene que tener su propio... ¿Por qué? Pues me alegré mucho cuando ganó, por ejemplo, la película Déjame salir. Déjame salir. Sí, Déjame, Déjame salir. cuando, hombre, es que esa está, también ha dado una vuelta de tuerca al género de terror. Y luego la de Ash, la del mismo director. Tengo que decirte que con el tema de los premios eso da para otro programa. Sí, porque ahí sí, hay eso muchas podríamos cosas hablar de festivales. de que hablar. Sí. Y pues eso, me da mucha rabia que tengan que tener su propio festival, ¿no? O un festival solo de terror, para que pueda ganar una película de terror un Oscar. No me parece... Todo entra dentro del mismo género, que es el cine, al fin y al cabo. Vale, pues después hice otro mediometraje, años después, se llamaba Delirium. Es un mediometraje de unos 35-40 minutos, basado en leyendas urbanas. Este sí que funcionó bastante mejor, también estuvimos finalistas. Aquí la puesta en escena fue muchísimo más grande, ya que utilizamos hasta vísceras de animales para simular cómo robaban los partes del cuerpo humano. Que además los actores tuvieron que aprender a coser piel de cerdo, que cogimos aposta para eso. O sea, me lo ocurre muchísimo y los actores también pusieron muchísimo de su parte. Y es que te das dando cuenta de que cuando vas realizando producción y vas madurando, creas mejores técnicas, vas puliendo detalles. Antes no caías porque a lo mejor te faltaban medios. Dices, ¿hay falta de medios? Pues exploras más la historia o los personajes, ¿vale? Pero ya cuando tienes un balance entre medias, dices, bueno, pues tengo y qué dinero, vamos a intentar equilibrarlo todo y a ver qué sale. Pero claro, tampoco sin hacerlo mal. O sea, no se trata de hacer una producción por cada año como hacíamos antes, sino poco a poco, ¿vale? ¿Por dónde queréis que empecemos? Empezamos, por ejemplo, por los orígenes del cine de terror. Sí. A ver, ¿qué conocéis cada uno? O por vuestros propios orígenes. Es decir, ¿qué película os marcó que recordéis la primera película de terror en vuestra cabeza? Que digáis, sí me dio miedo. Yo... Mi experiencia es un poco... Os vais a reír, ¿vale? Os advierto ya. Pero yo empecé muy chiquitito. Mi tío era amante del cine de terror. Y bueno, él le gustaba pues todo el rollo de Pesadilla en el Strip, este tipo de cosas. Y yo quería ver ese tipo de películas, pero no me dejaban. Yo Como era nos muy ha pasado a todos, chiquitito, supongo. lo típico, ¿no? Entonces llegó mi tío y dijo, pues mira, te voy a poner estas, que estas sí las puedes ver. ¿Con qué edad, más o menos? Pues 6 añitos, 7, por ahí. Ayer. Me puso Gremlins, la primera, y Los Critters, la primera. ¡Ostras! Cine de culto, Los como estábamos hablando antes. Los Critters, evidentemente, es mucho menos para un niño que los Gremlins. Los Gremlins, Sí, puede ser más amigable. la primera es más de terror, pero tiene un puntito de comedia. A diferencia de la segunda, que es más comedia que terror. Pero claro, a mí me las puso y yo flipé. Me encantaron las películas. Yo Te produjo el efecto contrario. un mico, claro, me encantaron, pero no el efecto contrario del todo. O sea, me encantaron, yo quería más, no sé si es que era masoca, pero yo me tiré mucho tiempo acostándome por la noche en mi camita y mirando hacia los lados en mi habitación diciendo buenas noches Gremlins, buenas noches Critters, para que no me hicieran nada. ¡Qué mono! Por si acaso. Madre mía, que no me imagino, mi hija tiene 6 años ahora mismo y no me lo imagino dentro de un año viendo los Gremlins o los Critters, no me lo imagino todavía. Sobre todo los Critters. Y ojo, que los Critters tienen partes muy gore. Se la ha visto, o sea, todas las películas de Tim Burton se las han visto ya, Todas. Y varias Son veces. tétricas. Y no estoy hablando de ahora, hace ya 2 años que se las vio. Qué buen comienzo. Sí. Mis A ver, comienzos fueron un poco parecidos, pero mucho peores. Oh. Pero yo siempre he tenido, mi madre era la gran aficionada del cine del terror, de hecho por eso me ha gustado y siempre he visto. Y era una madre muy guay y muy responsable también. Entonces, con 6 añitos, yo vi The Ring, la versión japonesa. Ostras, claro. Lo peor, la versión japonesa, que para mí es más terrorífica, también por mi historia personal, obviamente. Lo peor fue que la vimos con su mejor amiga
y había montado una broma. Y cuando terminó la película llamaron al teléfono y dijeron 7 días. Yo cogí en ese momento e intenté huir de mi casa. Yo dije, aquí no me quedo. Es que con esa película se montó una buena. ¿No recordáis todas las cadenas de móviles y en el Messenger? Sí. De si no haces esto en 7 días aparecerá. 7 días. Eso era todo el rato. Esa película hizo... En todos sitios. Sí, y trascendió. luego incluso trascendió. lo reciclaron incluso en series de televisión. Es que montaron capítulos en los relacionados. Los Simpson también aparece. Es que tiene imágenes impactantes. Todo. En Castle hay un capítulo que es igual. Claro, se sí. encuentran un CD, lo ven, lo que pasa que es a los 3 días. Mueres a los 3 días en vez de a los... Mueres antes, hace efecto Sí, antes. Dijeron, como lo de 7 ya está muy visto, vamos a meter más prisa, vamos a dejarlo en 3. También tengo una anécdota con esa película. Estábamos viéndola mi hermana y yo de noche, y el caso es que la habíamos alquilado y venía los extras. Y después de ver la película dije a mi hermana, digo, oye, si ponemos los extras, que viene lo que es la cinta Lo que es entera. la cinta, eso es. Dice, no la ponga. Yo que sí, venga, vamos a ponerla. Era de noche y a las 12 la pongo, terminamos de verla y suena el teléfono de mi casa. Y claro, Yo no lo cojo, Miguel. Yo de mi perspectiva veía el número, eran mis padres que estaban llamando con el móvil, pero ella no lo veía. Yo decía, que no pone nada. Que no pone nada. Y dice, no lo coja. Yo que sí, que hay que cogerlo. Digo, imagínate que nos matan antes. Ahí fue clavado. Tú a tu hermana, ahora le tenemos que pasar la cinta a quien sea. Fue buenísimo, ¿eh? En este caso fue un DVD. Vale, a ver, tu experiencia. Jota. A ver, yo realmente experiencia como tal con el terror me metí antes en los videojuegos que en el cine. Bueno, pero es que los videojuegos ya beben mucho del cine. Claro, no, Es una industria casi más grande incluso. Ahora, si me tuviera que ir al cine, pues mi madre, que era una desgraciada también, si me está escuchando que lo sepa, Irresponsable. tenía un Sacando montón traumas. de cintas de vídeo, ¿vale? De VHS, ¿vale? No, ¿cuál era? La del Exorcista. El Exorcista. El Exorcista fue la primera que me comí con patatas. No volví a ver películas con mi madre en 3 años. Y no hacía cachondeo. ¿Qué edad tenías más o menos, te acuerdas? Te estaría hablando de que tenía 3 años, 4. ¿Qué dices? Con 3-4 años ya me tragué El Exorcista. Pero qué... Así que al año siguiente me querían poner Spider-Man, y cuando vi al Duende Verde no quería ver Spider-Man. Y o sea, Spider-Man me la he visto con 12 o 13 años. Es cuando tuve ya huevo a verla. Con eso te digo todo. Sí, te ríete, capullo. Ríete. Sí. ¿La tuya? A mí, yo soy un enamorado del cine del terror, a mí me encanta. Y no sé si la que me dio más miedo, pero mi película favorita del terror hasta antes de ayer es Jeepers Creepers. O sea, yo fue con la película a la que más me aficioné a ver el cine de terror. Hay 3 partes, ¿eh? Sí. Hay 4 ahora. ¿Ah, 4? Sí, es malísima. Y la tercera también. Pero hay que verla. Por afán completista hay que verla. Que ocurre. Pero a mí me flipaba que una criatura llegase cada 24 primaveras. Además es que el eslogan era buenísimo. Cada 24 primaveras le toca durante un mes le toca comer. Me encanta. Es que es buenísimo. Me encanta. Y claro, el monstruo salía y solo cogía las partes que le hacían falta de cada persona. Y las elegía adrede. Eso me flipaba. Y ese argumento tan loco, de circo casi, fue el que me hizo a mí enamorarme de las pelis de terror. También tengo una anécdota con esa peli. Fuimos al cine a verla con un amigo y yo. ¿Y os acordáis que hay una persecución en camioneta? Sí. Dentro de la película. Bueno, pues cuando este chico me llevó a mi casa, por aquel entonces, pues yo vivía detrás del cementerio aquí de Ciudad Real, y había unos carreterines que, como no cogieras el bueno, te perdías. Pues ¿qué pasó? Que cogimos el malo. ¿Y sabéis dónde acabó el coche y nosotros? En una zanja. Pero porque pensábamos que venía alguien detrás nuestro. Os habían lanzado esto para las ruedas que hace el de hueso. Y veníamos de ver precisamente esa película. Yo la recuerdo con cariño, la peli a mí me gusta, y mi amigo se cachondea de que a mí me gusta Jeepers Creepers y a ellos no, porque dicen que es muy mala. Pero he dicho, la primera marcó igual, es otra cosa distinta. Ha quedado, y aparte es que es serie B, pero es serie B autoconsciente. O sea, ellos saben lo que están haciendo. Hay muchas pelis de serie B de culto. Básicamente todas las de serie B son de culto ya. Muchas, pero ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Todas no, pero sí hay. Pero de las que dicen, es que esta era muy mala, pues toma, resulta que era de culto. Ahí tienes el ejemplo de Peter Jackson con su Brain Dead. Ahí está, tu madre se come a mi perro. Eso es.
Por ahí, a ver, ¿qué experiencias tenéis? Primeras. Pues a ver, yo como tal el terror, si es terror como tal, como películas hablando, es con mi madre, como no, vamos a tener aquí todo con madre. Estamos pero sacando traumas a El relucir. caso es que a mí también, mi madre y yo somos los únicos de mi familia que consumimos el terror, ¿eh? Es verdad, también ocurre. Pero curiosamente era rollo, no por miedo, sino porque, joder, qué emocionante ver películas de terror. Ya cuando me tocó ver Pesadilla en el Elm Street y Freddy Krueger, ya ahí fue el remate, era decir, me voy a dormir. No dormía. Me quedaba Nos ha jodido. Con Freddy mirando el Krueger. techo y claro, en el momento que te cansas y sueñas, luego te despiertas y dices, madre mía, no. No te podías vaya a ser. arriesgar. No, que si no, no puedo, macho. Luego después... ¿Te acuerdas más o menos con qué edad? 7 años. 7 años más o menos tenía yo. Con mi madre nos poníamos a ver las películas y así. Era mayormente pues, un momento, un vínculo que tenía con mi madre y demás, nos lo pasábamos bien. Y era más esa sensación, esa adrenalina que te genera. A mí lo que me gusta del terror es la tensión que te tiene que generar cuando lo ves. No el miedo en sí, sino el estar acojonado, como diciendo, Claro, madre mía, es que va a suceder y luego no. O sí, Lo mejor que tiene el cine de terror es el jugar con las expectativas. Eso es. Esa es la base del cine de terror. Y eso lo ha cogido, por ejemplo, James Wan con su universo Warren y lo ha elevado al máximo exponente. Que aunque las películas sean de jumpscare y de cerrar la puerta muy fuerte, pero juega con tus expectativas todo el rato. Estás hablando del terrorverse. Sí. Es que Universal está intentando recuperar todo eso, igual que con Godzilla. Bueno, pero el Monsterverse también. No ha No ha salido. funcionado, no ha funcionado lo del No, Monsterverse. muy bien, ¿no? Me estoy equivocando, claro. El Monsterverse es lo de esta que sacaron de la momia. Empezaron con la De momia, la momia, con Tom nada. Cruise, ¿Esto pero- cómo se llamaría? El Warrenverse. El Warrenverse, ¿no? Es eso. Vale. Hay más películas que hacen eso. ¿no? Sí. Solo un matiz. Con King Kong a mí me está gustando mucho cómo lo está haciendo y con Godzilla. Lo que están creando. De hecho, hay una nueva que se lanza el año que viene. Que, oye, pues también Bueno, otro día podemos hablar del blockbuster. cine de Kaiju. Sí. Diego. Bueno, igual os sorprende, pero todo fue gracias a mi madre, ¿vale? Pasa a nuestras madres. Madres. Drácula, de Bram Stoker, ¿vale? Oh, Claramente. Esa película del 92. Corría el año 2000, más o menos. Yo soy del 95. Me gusta así la que tenía narrativa. 5 añitos. No puedo decir que me la pusiera a propósito, pero sí que es cierto que ella siempre ha sido un amante del cine de terror y ella la estaba viendo. Digamos que me dejó estar, simplemente, mientras la veía. Diego, si has pasado el filtro de Drácula de Bram Stoker, que es un palo, ¿no? Es muy densa. Sí, a ver, Y no ve sé- el chorrón de sangre. Ese que sale A con mí la me mano. encanta. No sé si fue terror lo que me causó exactamente, pero estoy seguro de que un aura de mal rollito sí se me quedó con esa película. Fue la primera que recuerdo por eso, porque yo la veía y decía, es que no estoy cómodo viéndola, es que no me siento cómodo. Y yo diría, Yo estoy seguro de que no te costó dormir, Diego, porque es que dura. Qué exagerado, qué exagerado. Pues a mí mi primera experiencia fue con Freddy Krueger, pero no las películas, sino la serie. No sé si conocíais que existía una serie, en la 2, la emitían, y claro, yo dormía con mi hermano se ponía las pelis y me decía, tú a dormir. Y claro, yo era el que estaba más cerca de la tele, pero siempre con la sábana un poquito abierta. No recuerdo el año, no lo recuerdo, pero a lo mejor el 95 o 94, no sé, más o menos por ahí debe de rondar, cuando por primera vez a lo mejor vi este tipo de películas. Y me acuerdo exactamente la escena. Y es lo que hablábamos antes, no es que me causase miedo, sino que me enganchó. Y era que el protagonista estaba corriendo en un sueño, en una maratón, y la cinta por la que tenía que atravesar la meta le cortaba por la mitad. Y dije, adiós, Dios, ¿qué acabo de pasar aquí? Son imágenes Se te súper queda, potentes. Se te queda. Además me acuerdo hasta del ángulo, era un contrapicado, o sea, perfecto. Imágenes Lo tengo en la súper cabeza. potentes, sí. Desde entonces me enganché muchísimo al que no conocía, que se llama el género slasher, y desde entonces he coleccionado todas las tengo originales, Freddy Krueger, Halloween, Viernes 13, todas esas las tengo. Que luego esas tuvieron un ciclo nuevo con Scream, no sé si os acordáis. Luego volvieron otra vez. Scream también fue, la primera fue tremendísima. Scary Movie me da mucho miedo. Scary Movie. Me da mucho miedo Scary La Movie. la primera de Scream para mí es Scream la mejor. Scream es un slasher genial. Sí. Genial. Sí. De libro, es de libro. Y lo bueno que tiene es que
ellos lo saben, incluso lo explotan. En Scream 2, ¿recordáis que hay una imagen en la que salen todos juntos alrededor de una tele y uno de ellos les explica todos los tropos del cine de terror? No vayas solo al sótano, no tengáis sexo. Me encanta. Ojo, Y se lo explica. La quita es un descaro, Ojo, lo hacen en todas, hasta ahora, Sí, sí. en todas las películas de A mí me desde la parece, primera hasta la última. me parece de genio. Utilizan el plot twist final, es que todo lo hacen genial. A mí lo que me gusta realmente de Scream es que utilizó el género de slasher, pero en lugar de con cosas más paranormales, porque al final, pues Viernes 13 es un fantasma, está Eso iba a muerto. apuntar yo. Es un asesino real, eso es una persona, es algo que puede pasar Sí, realmente. claro, diría que, no estoy seguro, pero diría que es el primero, o si no de los primeros, slashers en los que el protagonista, bueno, el asesino en este caso, es una persona real, una Eso persona es. ¿De cuál humana, hablas? no es un monstruo. De Scream, De Scream. Que no tenga nada de ningún poder sobrenatural, dices. eso es. Que ver. es una persona real, que no es un monstruo. Yo quiero hablar ahora después de cómo es la creación de un villano del género de terror, ¿no? Porque un villano puede haber en cualquier película, hasta en un drama. Incluso una madre con su hijo se podría considerar villanos entre sí. Hoy lo hemos contrario. visto. Babadook. Hoy lo hemos visto. Sí, totalmente. Quiero Hablando de decir la madre, que ¿no? una de las características que tiene que tener una dote, una habilidad, que no tiene por qué ser sobrenatural, pero que lo haga único. No- Scream, ¿qué diríais, por ejemplo, de ese villano? ¿Qué dote de habilidad puede tener? La sorpresa. La sorpresa de que, bueno, supongo que la gente ya la habrá visto la película, no vamos a hacer spoiler. Y si ni y si sorpresa, no, pero con el- que es, con el lleva tiempo 20 que ha años que pasado, son dos. La En la sorpresa segunda son y Es que son la dos. sorpresa y la torpeza. Sí. Porque siempre se cae. Siempre la puerta le da en la cara. Siempre se le cae el cuchillo. Y eso es firma de ese villano. Sí. Sí. Y conveniencia de guión. Para no pillar al bueno, no sé qué. Ghostface, efectivamente. Vale. A ver, de los orígenes entonces en el cine. ¿Cómo empezó esto? Has nombrado antes la literatura. Empezó con la literatura, pues con Frankenstein, por ejemplo, Ujú. Drácula, grandes clásicos. Los Y arquetipos básicos. Eso es, y a través de ahí utilizaron ese tipo de ideas para llevarlo al mundo audiovisual, que realmente funciona muchísimo mejor que la literatura. Porque además yo creo que marcó un antes y un después, porque hasta entonces en la literatura tú solo tenías tu imaginación, que aunque es muy potente, al final tiene unas limitaciones según las limitaciones propias de la persona que lo está leyendo. Pero cuando eso lo ves en una pantalla y todo el mundo está viendo lo mismo y lo está viendo ahí real, es como que, de hecho me estaba informando antes de venir, que en las primeras películas de terror que salieron en el cine, mucha gente no terminaba de ver la película. Las salas de cine se quedaban vacías de la impresión de ver en la pantalla todo lo que hasta entonces solo podían ver en el imaginativo. La primera película de terror considerada como película, a ver, pensamos que los rollos de película antes no podían durar más de 10-5 minutos porque tenían que cargarlo en el chasis, ¿vale? De la cámara. Es de la mano de Georges Méliès, con La Mansión del Diablo. Estamos hablando del año 1896. ¿Qué terror podía causar eso? A ver, tú la ves a día de hoy y es como un sketch, básicamente, ¿vale? Sí, sí. Pero claro, imaginaos aquella época en la que la aquella gente época. lo leía y ahora lo estaba viendo en una pantalla. Y ¿vale? encima estaba viendo Proyectado. cosas que no sabía por qué estaba pasando. A lo mejor me invento, que no la he visto. Una sábana colgando. Sí, Y eran claro, trucos. que es Yo me cosas hacía súper trucos. básicas, pero que ellos no encontraban una explicación para lo que estaban viendo. Dieron con un género, la verdad es que funcionaba muy bien en la época, lo que pasa es que hubo un parón hasta Nosferatu en 1922 y entonces ya Nosferatu marcó un antes y un después. Por culpa de esa película se hizo lo que es el código Hays. No sé si lo habéis podido investigar un poco o por poquito. si la gente no lo conoce, ¿de acuerdo? Lo creó William H. Hayes del Partido Republicano y básicamente pues era una censura increíble contra todo lo que pudiese violar la mente humana moral del espectador. O sea, pero cosas como, os voy a leer alguna, por ejemplo, ningún film será autorizado que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal o el pecado. Ojo, que eso a día de hoy... Bueno, y también decía una cosa muy curiosa de no decir a una persona cómo matar a otra o cómo, Claro, sí, cómo sí. robar. Sí, sí, sí. Cosa que a día de hoy te hinchas a ver películas de ladrones y dices, oye, esto, por ejemplo, La Casa de Papel, tú lo ves y dices, oye, aquí están diciendo cosas bastante factibles algunas veces.
¿sabes? O en películas de robos, o de asesinatos, cómo matar a alguien con productos de tu casa. Pues eso en aquella época era totalmente impensable. Mira, lo acabo de encontrar, dice, la técnica del asesinato deberá ser presentada de manera que no suscite imitación. ¿Qué ha pasado? No sé si os acordáis, no es de terror, pero ¿qué pasó con Batman, el Caballero Oscuro? ¿Os acordáis? Hostia, la del Joker, sí, lo del cine, ¿no? ¿Qué pasó en el cine? En el cine de Estados Unidos. Que un tío entró de Joker con una metralleta, como la que llevaba, y se lió a tiros en la sala. Esto es otra cosa que quiero hablar cuando veamos El villano, de que hay una función catártica para con el público, Claro. de que puedes crear una filia, una fobia en una persona sin saberlo. Bueno, claro, depende del estado mental de la persona que vea la película. Eso que por estés, delante, claro. estés mal de la cabeza y se te va. Pero es verdad que por norma general nos suelen gustar mucho los villanos. ¿Por qué? Creo que dentro de todos hay una pulsión que ellos la realizan. No tienen normas. Y nosotros todo el rato tenemos normas. Muy Nunca buena estamos explicación. obedeciendo, o casi nunca obedecemos a lo que realmente queremos hacer o a lo que sentimos. Todo el mundo ha sentido alguna vez ganas de darle un puñetazo a alguien y no se la ha dado, o de otras cosas. Y ellos no tienen ese freno. No tienen esas limitaciones Claro, no morales. tienen esas limitaciones morales, entonces son hipermagnéticos, porque hacen todo lo que queremos. La verdad es que, viéndolo de esa forma, yo cuando veo la colección de terror que tengo, digo, joder, la verdad es que dices, un día te molaría ser Freddy Krueger, te molaría ser Jason Voorhees, Halloween. Joder, detrás de la máscara de Jason he estado, no os hacéis ni idea de la de años, hasta que la conseguí, la tengo en la escuela ahí, que nunca me la he puesto, pero era tener la máscara, porque sabía como que te daba poder. No sé si con estos objetos también que trascienden de ciertos personajes, y trascienden a un objeto y ese objeto como que te da el poder. La ¿vale? garra de Freddy Krueger. Exacto. También he estado detrás de ella muchos años y siendo muy jovencito me quería disfrazar de Freddy Krueger y me acuerdo que al final me compré una mierda de un chino y ni me la puse. Digo, esto no sirve. Esto es de goma, ¿eh? Esto es de goma, esto no sirve. Pero no sé, ¿os ha pasado? ¿Tenéis algún, no sé, o un cosplay o decir, oye, pues yo me disfrazaría de esto en Halloween, por ejemplo, que Halloween se presta mucho? Sí, he sido también fan de disfrazarme de Freddy Krueger. De Vamos Freddy a ser, Krueger. vamos a ser, claro. Sí. No lo he conseguido nunca, pero sí. Pero yo comparto la opinión que ha dicho Andrés, de que las limitaciones que tenemos en la vida Eso real es. no son las mismas que las del cine y que, bueno, en tu fantasía, en tu mente lo tienes, está muy bien, pero por supuesto no puede trascender a la realidad. Lo que pasa es que hemos visto casos que... Y está bien, ¿eh? Que todo se quede en la Sí. cabeza Se de la queda- se gente. queda- y- Está bien. se queda Al ahí. final, Y el poder. al final son maneras de disfrutar en tu mente, de soñar, de descubrir cosas nuevas. No tienes por qué llevarla a la Y realidad. luego hay algo que tiene el cine de terror, que el cine de terror está muy, muy, muy cerca a lo que es un parque de atracciones. Te lo pasas muy bien, todos los elementos te divierten mucho. Todo te genera algo. Es De muy hecho- fácil, creo que es la emoción más fácil de generar el terror. Creo que es más fácil generar el terror que una carcajada sincera. Sí, O es más fácil de generar el terror que nostalgia. porque creo que al final los parámetros del terror para todos son más o menos iguales. Efectivamente. Eso La es. comedia Sí, es más sí, personal, sí, sí, pero el sí. terror, si algo Es da más miedo, instintivo. eso Es da miedo. muchísimo más instintivo. Y al ser más instintivo es más fácil llegar. Sí. Es muy difícil que algo te haga llorar porque te ha emocionado realmente. Pero es muy fácil asustarse. Es que si una puerta se cierra fuerte o una ventana se cierra fuerte, o sea, estás dentro, ¿sabes? Es una emoción muy potente. Los- Es muy potente. Muy potente, muy primaria y muy a ras de piel. Pero es lo que llego yo ahora. En la vida real sí te asusta de potazo. En el cine yo creo que ya no te asusta. Vamos, a no ser que seas muy sensible, sonido. ya no El te sonido asusta. depende. Por el sonido puede ser, Depende pero del, ya. depende del sonido y depende de lo esperado o inesperado que sea el susto. Eso El problema de El últimamente de las películas es que es muy esperado. esperado. No, depende. Siempre hay que. Casi Siempre, siempre es esperado. esto ya lo estuvimos hablando. Hay que elegir dónde mirar. Si vas a ver Expediente Warren, sabes lo que vas a ver. Pero que hace nada estrenó As, que hemos hablado de ella nosotros. Y este año ha estrenado otra vez Ari Aster Sí. con otra película. Me refiero a que existe el terror de ambiente. Y tú cuando estás viendo Hereditario o Midsommar, no te asustas del portazo, sino que cuando termina la película te queda un malestar dentro, porque lo que te ha dado miedo es el ambiente. Claro, y te sí, vas sí. a ducharte y Pero de decir, ese ¿por qué tipo- soy tan mierda? Claro, Mientras yo...
Claro, pero el problema es que ese tipo de películas últimamente no se hacen tanto. O sea, sí que las hay. O sea, yo no digo que no las haya. Hace poco vi la de... Discrepo totalmente. Sí, las hay. Discrepo ¿Cómo que sí? totalmente. Di que sí, Mila. En el pasado... ¿Cuántas llevas? En el pasado... En lo que llevas de año, ¿cuántas llevas? ¿Películas de miedo? No lo sé, me invento 10. Evil Dead no vale. Talk to ¿Qué? me. Evil Dead no vale. Buenísimo. Mira, discrepo totalmente, te voy a decir por qué. Creo que antes el miedo que se hacía, las películas de miedo que se hacía, al final eran sustos. Eran sustos, era jugar con que el personaje principal es estúpido, vamos a reconocerlo, y se metía siempre donde sabíamos que no se tenía que meter. Pero como eso ha sido tan visto, ha sido tan machacado, las últimas películas de ahora juegan precisamente con eso. Con que el personaje, por ejemplo, hay una película Bavarian que está en Disney Plus, que es bastante buena en el sentido en el que tú sabes que si te metes ahí abajo te va a pasar. Y el personaje principal lo que hace es, no me voy a meter ahí, si me meto va a ser con X condiciones, voy a ir preparada, tal. Y empiezan a jugar con eso, con no esperarte los sustos. Hay otra serie que es buenísima, que es La maldición de Hill House, donde te meten sustos donde no te los esperarías Claro, pero ya estamos jamás. hablando de series, no de películas. Bueno, Bavarian es una película. Claro, también puede entrar es series. otra historia. Y ¿vale? discrimines. Y háblame Estoy hablando de cine como tal. y lo que Cine tiene últimamente, y yo lo que cine tiene terror, y lo que caca. tiene el nuevo cine de terror es que ni siquiera hace falta de verdad que salga nada. que salga nada ni que de miedo, es que es insoportable ver una conversación en Midsommar. Es que te hace de no querer estar ahí. Es que es insoportable, incómodo, es incomodísimo. Muchas veces quiere girar la cara. ¿Sabes de dónde en una viene, conversación? ¿De dónde viene eso? El que a día de hoy, por ejemplo, se saquen cosas fuera de campo. ¿Os acordáis? Dentro de campo, fuera de campo, fuera de plano. ¿Sabéis por qué? Por el código Hays. ¿Sí? Como hubo una censura de la hostia por parte de este republicano, los directores, por ejemplo, Hitchcock, que sufrió con psicosis esto, tuvo que idearlas hasta para dar un beso fuera de plano. ¿Sabes? De que los personajes se enamorasen fuera de plano. No podía mostrarse la sexualidad de ningún tipo. Pues por todo eso, el cine de terror se ha construido tal y como lo conocemos a día de hoy. Por ese tipo de censura. Vamos a centrarnos un poco en lo de por qué no da miedo. ¿Cuáles son las pautas a que a día de hoy podemos pensar que no da miedo el cine de terror? Yo digo algunas, ¿vale? Una, por ejemplo, saturación del mercado. Por una parte. Total. Es verdad que cada día hay directores más noveles, cada día puede la gente hacer películas hasta con su propio móvil, hay cortometrajes y, bueno, quiero hablar de no solo cortometrajes y películas, sino también vídeos que se pueden volver virales de terror, ahora con las redes sociales TikTok, YouTube, los shorts, los stories, no sé, a mí, por ejemplo, en Facebook que me aparecen un montón de vídeos de estos de Creepy, pues hay una saturación tremenda. Y que todos los días estás ahí viendo, ¿vale? La exposición continua, ¿vale? La cultura del miedo. Un chaval hoy de 10 años, yo les he oído hablar cuando voy al parque con mi hija y digo, me cago en 10. No tienen 10 años ya. No tienen 10 años ya. Claro. No tienen 10 años. Esta película, a este lo expongo yo a Reagan con el exorcista y se cagan en él. Se ríen. Es de comedia exacto. para ellos. Sí es verdad que ese miedo es de aquella época. Y que a lo mejor ahora a un chaval de 10 años ver esa película no le causa miedo, seguramente, porque eso funcionó en su época y tiene un periodo de vida, estas películas de terror. Por eso hay que hacer nuevas, como Midsommar, por ejemplo, aunque a lo mejor ve Midsommar un chaval de 10 años ahora mismo y ni la entiende, seguramente. Pero no penséis eso también, que a lo mejor unos chavales jóvenes de ahora ven estas películas de terror y no le... por un ojo entra y por otro le sale. Depende de qué película, pero sí, muchas de ellas no han envejecido de la misma manera para un público actual. Es que el terror es muy hijo de su tiempo. Sí. Marca muchísimo la época en la que está. Porque cuando te daban miedo los rusos, te hacían una película sobre que los rusos, dentro de ellos había alienígenas. O sea, me refiero, ahora mismo los chavales le tendrán miedo a películas en las que por la webcam te vean y venga alguien de la dark web y te rapte. Claro, evoluciona con nosotros. Megalodón, la 2. Bueno, la 1 se considera cine de terror, ¿vale? Lo que pasa es que es terror-acción. Bueno, y también de monstruo gigante, Caius, tal. Me acuerdo cuando estuve en el cine viéndola, hostia, a la izquierda se me sentaron dos chicas jóvenes, estuvieron con el móvil toda la película. Toda la peli. Y decía, por Dios, es que no están levantando ni viendo la pantalla. Aburrimiento. Claro, ¿qué miedo le puede causar un tiburón así de grande? Pues ninguno. De todas maneras, y si ya le pones tiburón, menos aún. Claro, de todas maneras yo considero Megalodón, por ejemplo,
lo considero más de Sí, bueno, más, es que, más de acción. Sí, que- sí, claro, por supuesto Sí. es terror-acción. Ya, una de las dos va a estar por encima. Pero sigue siendo de terror, Porque, ¿eh? por ejemplo, Tiburón también, Sí. también tiene acción, pero es más de terror que de acción. Sí, pero están La todo el producción de la día. historia es mejor. Bueno, están no vamos a excluirnos. Estamos todo el día con el móvil viendo TikTok y recibiendo muchísimos estímulos. Es muy difícil que alguien, si no le gusta realmente lo que está viendo, se centre en la pantalla y le dé miedo al ambiente. Es imposible. Entonces, ¿qué necesita? Volvemos a lo de antes: portazos, sangre, jump scare, porque estamos recibiendo estímulos todo el rato. Es muy difícil que nos impresione algo. Estos estímulos, ¿cuáles son estos estímulos a vuestro parecer? Para mí, uno de los grandes peligros de la sociedad a día de hoy para que no te dé miedo nada es el telediario. Exacto. Yo considero personalmente que una de las grandes causas que hacen que no genere tanto terror como antes es el hecho de la globalización. Poniendo en base todo lo que habéis dicho, el hecho de estar bombardeado de información, que los medios de comunicación te pongan constantemente en Siria ha habido tal, ya ha ocurrido tal, Y te da igual. bombardeo. Es que es exacto. eso. Es que lo que quiero decir es que se normaliza, se ve normal Te que ocurra. insensibiliza. Porque de tanto, exacto, te insensibiliza. Y cuando te insensibiliza pasan dos cosas: o te da igual y te aburres, que es lo que le pasa a muchos, o hay gente que desarrolla cierto afán, cierto Morbo. placer, morbo de verlo. No hay Pero- gente que se busca decir, mira lo que le han hecho a este tío en la calle, y la gente se pone, "Oye, ¿qué ha pasado?". Y Fíjate se qué queda buena como técnica es horrible, que te tío. ponen los telediarios siempre en el desayuno, en la comida y en la cena. Pon 3 horas al día, multiplicado por 365 días al año, por 40 años de vida que llevas. Piensa cuántas horas son que nos han metido de violencia, corrupción, violaciones, de todo lo que quieras. Porque es que luego además, por ejemplo, por hablar de uno, Antena 3 te pone la buena noticia del día y le dedican 20 segundos. Claro, Todos los 59 minutos después es mierda que te están metiendo, y además mientras estás comiendo. Yo es que no Y lo te veo da igual. el telediario. Te sensibiliza. Haces bien, haces muy bien. Mira, es que además, alguna vez lo pongo, rara vez. No me gusta comer viendo el telediario. Es que no me gusta. Y estaba mi hija ahí comiendo con nosotros el otro día y mi mujer pone el telediario y empezaba con la guerra de Ucrania, con explosiones. Vale. Y digo, quítalo. Y dice, hombre, no la puedes meter en una burbuja. Y yo, no tiene por qué una niña de 6 años estar viendo unas explosiones. No, es que no quiero. No tiene por qué. Es que así se empieza. Y a nosotros, por ejemplo, a mí me ha pasado de ver siempre el telediario con mi familia. Pues, ¿te extraña que a día de hoy sea así? Pues no, a mí no. Sobre todo Y lo porque reconozco que me ha insensibilizado sobre muchísimo. todo porque ¿eh? lo diferencias, porque sabes que esas explosiones que estás Son viendo son reales. reales. No es una película. Sí, pero Entonces- lo diferencia hasta qué punto. Al final. Lo ves a través de al una pantalla. No, Efectivamente, al final estás viendo unas explosiones que saben que son reales y a los 20 minutos están hablando de Cristiano Ronaldo. O sea, Sí, a lo bueno. que voy es, ¿qué importancia se le dan a esas explosiones? Ninguna, porque las estás viendo, pero tú en tu cabeza no te estás generando Pero una el imagen cerebro sí lo real sabe, esto está del estudiado. sufrimiento. No, pero el cerebro está estudiado que cuando, por ejemplo, ves cine bélico, sabes que es mentira. Por ejemplo, de 1917, hasta te lo pasas bien, pues un plano secuencia y tal. Pero cuando, por ejemplo, ves la del Imperio del Sol, en la que te meten imágenes reales de ejecuciones, esto os lo he puesto en clase, no sé si acordáis Sí, cuando vimos sí, sí. los directores de fotografía, que hay varias que se ve y te quedas. Tu cerebro dice, uy, haya pasado algo, o apartas la mirada y tal. Pero ¿qué pasa? Sobreexposición, que al final te da igual. Es que te da igual. Creo también que es muy importante que cuando tú vas a ver una película de miedo, entres en el ambiente de la película de miedo. Claro. Si yo tengo una película de miedo de fondo, tengo el volumen bajo, estoy escuchando música en otro lado, haciendo cosas, ir y venir, ya puedo ver el mayor monstruo más terrorífico en primer plano, que no me va a dar miedo, porque no estoy en ese No estás teniéndole momento. respeto Exacto. Eso es. a lo que estás Pero viendo. creo que has dado en el clavo y además creo que es bidireccional. Es decir, que tú entres en el ambiente de la película Eso es. y que la película esté Te bien haga. ambientada. Pero Porque es- si la película es una película de terror mal ambientada, no va a conseguir que tú te metas Pero ahí. es muy difícil que una película de terror te gane y entres en el ambiente si vas a enfrentarte a ella. Si vas a una película y dices, no me va a dar miedo, mira al monstruo, menuda mierda, pues si se ha caído de la escalera, Sí. ¿por qué Claro. no recoge el cuchillo? Totalmente. ¿Y por qué no recoge ahora, en vez de una percha, coge un cuchillo para defenderse? Te estás enfrentando a la película y es imposible que te guste. Total- Si racionalizas todo lo que ves, si ves Halloween desde un punto empírico, joder, pues claro que no tiene sentido. Vete un documental.
Vamos a dar algunas pautas a los oyentes de cómo crear una película de terror. ¿Qué técnicas podemos utilizar? A ver, yo voy a empezar con esa, la de los jumpscares, que realmente ese es el nombre que se le da a día de hoy, pero se llama la técnica Newton, ¿vale? Con el autobús de Newton, ¿vale? Que era un productor de cine en el que, a falta de dinero, en lo que decíamos siempre, tuvieron que innovar. Fue con la película La Mujer Pantera, en el que había una chica que iba de noche con el sonido de sus tacones y de repente alguien le seguía, que era la Mujer Pantera, le iba a atacar. Pues como no sabías en qué momento iba a ocurrir, lo que hacían era meter un sonido de autobús que entraba muy deprisa y ese fue el primer sonido de susto de la historia del cine. Fíjate, claro, estamos hablando de que antes era cine mudo. Ni con John Méliès, ni con Nosferatu, todo esto no existía, ni con los monstruos universales, ¿vale? Ya fue con la aparición del cine sonoro cuando aparecieron estas técnicas. Pues ya lo sabéis, una es la técnica de Newton, poner un sonido justo antes de que aparezca visualmente. En este caso era el sonido del autobús para dar el susto. Venga, otra técnica que se os ocurra. Es que para mí principal es la música. La música, la banda sonora. Bueno, ¿qué tipo de música? Hablamos banda sonora, sonido tanto foley, banda sonora ambiente. como sonidos que te metan en el ambiente. Por ejemplo, Insidious, ahí tú ves una imagen de Insidious de día comiendo con unos amigos, jijiji, jajaja, y no te da miedo. Pero la ves con esos violines que no te dejan pensar, que te dan ansiedad, chirriando que no todo el sabes qué rato, va a claro. pasar. Y es que es lo que te da miedo. Además, vale para cualquier tipo de cine de terror. Porque, por ejemplo, para un slasher, como estábamos hablando, Pesadilla en el Street, cada vez que escuchabas la canción de las niñas... Joder. Pues a mí ya me sabías gustan, lo que venía. a mí me gustan mucho más las simples. La de Halloween, ¿no la recordáis? El dum dum, dum dum, que son dos notas. Eso que sabes que antecede a que le venga y luego encima el tío anda despacio y le estás viendo a una calle y sabes que va a llegar en algún momento y corres y entras por la puerta, pero y sigue el dum dum. A mí eso me encanta. Algo sencillo, que funcione. ¿Qué pasa? Que luego lo intentan replicar y ya no funciona igual, estás copiando. A ver, venga, más técnicas que se os puedan ocurrir o a lo mejor cosas que os gustaría ver que no se han hecho. Que digas, oye, pues a mí esto me daría miedo. El otro día estuve pensando, además tengo muchas ganas de hacer otro film de terror. Además creo que os lo he comentado alguna vez a alguno de vosotros, pero de terror de verdad. Y se me ocurrió el terror analógico. Por ejemplo, Megan, no sé si la habéis visto, es terror analógico. Sí, sí, sí. Porque es que es algo físico, es un mecanismo, es un robot que está ahí, que se ha descontrolado. Además está considerada película de terror, ¿vale? No llegar a ese nivel, pero estoy dándole vueltas a algo parecido a eso con una cámara de fotos. En torno a una fotógrafa como protagonista, estoy dándole vueltas ahí. Me gusta. Pues a mí un recurso que me gusta mucho, pero es que sí lo he visto, y lo he visto en La Maldición de Hill House. es que es maravillosa, de verdad es que la tenéis que ver, porque es una serie que no es solo de terror, sino que es muy drama, es muy centrada en la historia de los personajes. Y os voy a hacer spoiler, lo siento, no lo escuchéis si la queréis ver, pero hay una escena que es la que más me ha impactado a mí en la historia de terror, que son dos hermanas hablando en un coche en pleno día, hablando de cosas dramáticas, súper tristes, de muertes, de tal, y de repente, ¡pum!, en mitad de las dos aparece. No te lo esperabas en ningún momento y es algo que nunca había visto jamás, porque siempre era lo típico de que te ponen ambiente, que es de noche, que aparece la música primero, que te lo ves venir, pero aquí de repente... y eso me impresionó mucho. Hay un recurso que se subestima mucho en el cine de terror y es el ritmo de montaje. Ahora mismo recuerdo una escena de, creo que es Expediente Warren 2, en la que se ve a la protagonista, que no recuerdo ahora, sé que es la niña, ¿no? No, a la mujer, a la madre. a la esposa de los Warren. Los objetos que pone el nombre. Lorraine Warren. A Lorraine. Y se ve a Lorraine en un pasillo y se ve a la monja pasar de una puerta a otra. Y entonces, ¿qué utilizan? Entonces, utilizan una concatenación de planos en la que se ve primero a la monja en un plano largo. El siguiente dura lo mismo. Pero claro, ya es un plano en el que están enfocando a Lorraine. Y van haciendo cambios de plano y cada vez van siendo más cortos de tiempo hasta que llega el susto. Entonces, eso en ritmo de montaje está muy, muy visto, pero es súper, no me sale la palabra.
Vistoso. Efectivo. Vistoso y efectivo. Comparto lo que dices, porque lo que genera lo que tú dices es el hecho de decir que está ahí, Claro. que va a salir. Exactamente. En algún momento y dices, Está, "Pues está ahí". lo que hablamos, jugando con tus expectativas. Ves un segundo a la monja, ves otro segundo a Lorraine, ves medio segundo a la monja, ves medio segundo a Lorraine y encima todo eso acercándose en distancia. Claro, Un cara a cara. un plano contra plano. A mí me gusta más esa técnica que desde Nosferatu se utilizaba, que es hacerlo, no enseñártelo todo de golpe, sino primero enseñártelo fuera de plano. Como por ejemplo con la sombra de Nosferatu cuando va bajando las escaleras antes de ver a Nosferatu. Eso se utiliza en muchas películas de género y me gusta cómo te crea esa tensión de el saber que está ahí sin verlo. ¿Cómo será el personaje? ¿Cómo será el villano? ¿Cómo será el monstruo? Exacto. Sin verlo sabes que está ahí y te van mostrando, te dan una pizquita, un adelanto de esa manera. Por ejemplo, ahí con la sombra o en el proyecto de la Bruja de Blair pasan mogollón de cosas fuera de plano. Todo. Todo. O sea, los pelos de punta. Todo, Claro. todo. Es que es impresionante. Y si os gustó el proyecto de la Bruja de Blair, ¿Y qué pasa con eso? Que te genera más vértigo, te genera más Sí, inquietud. porque mezcla lo que hablábamos antes de que está ahí el imaginativo y lo que tú estás viendo. Entonces, la Bruja de Blair mezcla ambas cosas porque te está dando, pero realmente no te está dando nada. Te lo deja a tu imaginación. tenéis que ver Cabin Fever. No sé si la habéis visto. No. Hay dos partes. ¿Vale? La primera está bastante bien. Es una vuelta de tuerca al proyecto de la Bruja de Blair. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí hay un factor muy importante que les ocurre a los protagonistas, que está justificado. Y el cartel, ¡buah!, es tremendo. Tenéis que verlo. Vale, ¿alguna técnica más así que os gustaría ver y que no habéis visto o que consideréis que tiene que ser clave en las películas de terror? El juego de luces. El juego de luces. Buah, Muy bien. Buenísima. Muy bien. Sí, sí. Además, cuando hice lo del ranking, cuando puse la de Alien, ahí el juego de luces que hay es tremendo. ¿Os acordáis de las diferencias de luces que puede haber en un set de rodaje? ¿Os acordáis? Luz ambiental y luz estructural. Luz ambiental es aquella que no vemos de dónde viene la fuente de luz, pero ilumina toda la escena. Por ejemplo, luz de día. Sabes que es el sol, pero no hace falta mostrártelo. Y la luz estructural es aquella que ves la fuente de luz. Por ejemplo, aquí dentro del estudio vemos los focos y estarían dentro de plano. Pues Alien, por ejemplo, utiliza una de esas que es la luz Tyndall, que es muy característica de la luz del cine de terror, que es cuando a través de orificios pasa la luz, hay una especie de un ambiente húmedo con Sí, partículas se y se ve. crea ese faro que puedes ver perfectamente el aro de luz, ¿vale? Y pasan los personajes por delante. Porque concretamente el Alien lo hace muchas veces con su sombra, sin mostrarte el Alien. Es que, joder, luego hasta Eso que es. aparece el Alien dices... Ayuda muchísimo también a darle veracidad al monstruo, al bicho, Y el ambiente. porque le ves mucho menos. La luz es importantísima. ¿Hay alguna Muy, muy. película que digas, la luz me gustó mucho en esta película de terror? ¿Alguna película? Por ejemplo, en Mamá, o sea, yo sé que no tampoco es una película ultra famosa, pero en Mamá, por ejemplo, hay una escena, ¿vale?, donde hay un fotógrafo, ¿vale?, que no se creía del todo la historia, la estaba investigando, pasa dentro de una cabaña, ve cosas raras y lo único que ves en esa escena es totalmente a oscuras y solo se juega con el flash de la cámara. Y sale... Y si te digo que está copiado, Sí. ¿Sí? The Show. Y Show del silencio de los corderos. Bueno, efectivamente, sí. Sí. Y así nos Unas remontamos se a han ido Nosferatu otra copiando vez. unas a otras. Pero es muy, muy buen recurso. Sí, sí, sí. Diego, Yo voy a decir algo que creo que os va a sorprender porque no es algo, digamos, común, pero creo que he logrado identificar lo que a mí me toca la fibrilla y es las expresiones desencajadas. Esto lo hace muy bien Ari Aster, por ejemplo, ¿vale? En Midsommar, en Hereditary. Esas expresiones que te ponen los pelos de punta porque el personaje está sufriendo o el personaje tiene un cruce de cables importante o está aterrado de verdad. Esa forma a lo mejor de abrir la mandíbula, de abrir ese tipo de expresiones, junto con la música, la falta de luz, las cosas a lo mejor más estereotípicas, a mí eso es lo que verdaderamente creo que me aterra. los rostros tipo creepy. Los rostros, ¿No? sí.
Sí. Que de estos hay mucho hecho por ordenador, en vídeos virales. Sí. Tienen algo, no sé si es porque pues lo asociamos a lo que estamos acostumbrados a mirar durante el día, ¿no? Que son las caras, pero ese tipo de expresiones desencajadas, a mí personalmente es lo que me toca la fibra. Yo, a ver, considero que eso lo explotan más los videojuegos, pero el tema de que sea en primera persona hace que también sea mucho más inmersivo el terror, por ejemplo. Plano, estás hablando de que se llama el plano subjetivo. Exacto. Y en las películas, como tú has mencionado anteriormente, que se graban con cámara, literalmente es con primera persona, eres tú el que está grabando y lo estás viendo. Y lo de Creepy me ha recordado a esta nueva tendencia que hay, así rollo que es terror analógico también, el tema de los doppelganger. En plan, si ves una persona parecida a ti, corre y huye. Eso es. Sí. ¿Sabes? Y claro, es como una versión de ti, pero con una cara que dice, me cago en Dios, que se me ha metido en casa, ¿sabes? Sí, además ese villano en plan que sonríe, no hace, no se tiene queda otro mirándote. rostro, que es así. También del género slasher también ha habido unas cuantas así. Muy interesante. Bueno, chicos, pues poco más. La verdad es que es un programa interesante. Se podría seguir hablando de más cosas en un futuro de esto, ¿vale? Y no sé si queréis decir algo más para terminar. ¿Algún consejo que podemos dar a los espectadores? Nada más. Que sigan viendo mucho Es cine. un género más. No hay que desprender. El cine del terror te provoca adrenalina y mejora tu sistema inmunológico. Hay que ver. Muy buen consejo. Muy buen consejo. 10 doctores lo recomiendan. Pedir una orden de alejamiento contra tu madre. También es importante. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado a todos. Muchísimas gracias a los invitados nuevos, a los colaboradores, como siempre. Y también a Onda Metropolitana por dejarnos una vez más grabar este grandísimo programa. Os quiero dejar con este sonido para que paséis buena noche. Y nada, cerramos nuestro set de rodaje, apagamos cámaras, apagamos las luces y nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Hablando en Cine, un programa podcast, dirigido y presentado por la Escuela de Cine de Ciudad Real. Consejos, trucos, herramientas y todo sobre cómo hacer cine. Un programa cinematográfico. Conoce nuestra Escuela de Cine, búscanos en Google, Escuela de Cine de Ciudad Real.